Gracias por estar con nosotros en este día. Queremos hacer un análisis acerca de una doctrina de los últimos tiempos que es muy controversial. Es hablar acerca del arrebatamiento. Cuando hablamos acerca del arrebatamiento, hay personas que lo conocen por el rapto, es hablar acerca de lo que podríamos decirlo en un lenguaje popular, de una papa caliente en las manos de las personas. Es un tema totalmente controversial y cuando se habla de este tema y se llega a conclusiones de que existen diferencias de conceptos, entonces se rompen las amistades, se rompen entre los pastores incluso. Imagínense, se supone que los pastores deben de ser personas que han alcanzado un nivel de espiritualidad lo suficientemente bueno y sólido como para no caer en algún tipo de carnalidades, pero por el hecho de que somos seres humanos, llegamos a entender que no todos los que vamos caminando por este camino, por esta senda, tenemos el mismo nivel de comprensión. Vivimos en un mundo que está plagado de sectarismo, denominacionalismo. El denominacionalismo es el amor excesivo hacia el grupo, una denominación. Yo no digo que una persona no vaya a crear un sentido de pertenencia a una denominación y llegar a desarrollar esa fidelidad que es necesaria también para que las denominaciones caminen. Las denominaciones fueron simplemente un fenómeno espiritual que se dio en el proceso formativo histórico de la congregación, de lo que se llama iglesia. Pero cuando nosotros caemos en el hoyo del engaño, del denominacionalismo, es cuando nosotros llegamos a amar más la denominación que cualquier otra cosa, y la denominación se convierte en un Dios. Y por esa razón es que se da el fenómeno del sectarismo, y es ahí cuando se rompen amistades, cuando tenemos problemas, cuando se llega incluso hasta el nivel de ofender a las otras personas que no creen como usted cree. Pero cuando vamos a hablar acerca de el arrebatamiento, por ejemplo, estamos hablando acerca de algo controversial. Existen diferentes ponencias y hay diferentes cosas que deben de ser tomadas en cuenta. Y cuando digo cosas me estoy refiriendo a elementos, a argumentos, a cuestiones culturales que algunas personas conocen, otras desconocen, otras conocen otras cosas y otras desconocen otras. Y entonces es ahí donde vamos a entrar el día de hoy. Cuando hablamos acerca, y lo voy a llamar rapto como normalmente se le llama, aunque el verdadero nombre es arrebatamiento. Hablar del rapto, este es un libro que es de mi propiedad, escrito por su servidor. Y aquí puse algo así: hablar del rapto de la iglesia para casi todos los cristianos está de más, ya que es una doctrina muy popular en este tiempo. El 90% de la iglesia está esperando que este evento, conocido como el rapto, el arrebatamiento, suceda antes de la aparición del personaje temido, el anticristo o el cuerno pequeño. Para comprender un poco, no mucho, sino un poco los diferentes puntos de vista respecto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, debemos comprender primero el significado de una profecía, como es la profecía de la 70ª semana. Yo siempre que enseño escatología digo, existen dos elementos importantísimos a tomarse en cuenta cuando vamos a hablar acerca de profecía. Y está la profecía de las 70 semanas de Daniel, y están también las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahweh. Esos son dos esquemas proféticos importantes que debemos, por lo menos básicamente, manejar para poder tener un acercamiento a la realidad de cómo van a suceder las cosas. No digo un acercamiento total, digo un acercamiento, porque tenemos que ser claros que nosotros somos seres falibles, somos seres humanos, podemos equivocarnos y, sin embargo, muchas veces con nuestras actitudes pensamos que nosotros somos infalibles.
Cuando nos ponemos de sarcásticos contra los otros hermanos a proferir un montón de insultos que no deberían de salir de su boca o de sus dedos cuando escriben en las redes sociales, que eso se puede ver muy claramente el nivel de carnalidad en que se encuentran las personas que escriben ofendiendo a otras personas y mandándolos directo al infierno. En otras palabras, lo están juzgando y lo están condenando. Podemos juzgar, condenar no, juzgar. La condenación, ese es un hecho que le corresponde al juez justo. Usted no es el juez justo, usted es injusto. ¿Cuántas injusticias cometió hoy o ayer? Entonces no le corresponde a usted tratar de actuar como el juez justo. Usted no es el juez justo. El juez justo es el Mesías Yeshua. Entonces esto debe de quedar claro entre nosotros, que nosotros podemos juzgar. O sea, juzgar significa estudiar, analizar. Todas las cosas deben de ser juzgadas. Nosotros juzgamos a otras personas cuando vemos sus actitudes. Lo que no debemos de hacer es condenarlo, porque todavía no ha llegado el tiempo. Cuando llegue el tiempo, el juez justo lo hará. Ahora, la profecía de las 70 semanas es una profecía envolvente que incluye todas las profecías que deben de cumplirse hasta el último día, hasta el día de la venida del Mesías. ¿Cómo podría la profecía de las 70 semanas sellar otras profecías? Eso es un misterio. Si podemos resolver el acertijo de las 70 semanas, también podríamos averiguar cuáles son estas otras profecías que están selladas o inmersas dentro de la profecía de las 70 semanas. Y también tenemos indicios de los periodos de tiempo que se mencionan en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis, y no solo en Apocalipsis, sino también en Daniel, se mencionan la palabra tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Y llegamos a la conclusión que el equivalente de esa palabra son 3 años y medio que necesitan ser interpretados por medio de las 70 semanas. Según Daniel capítulo 9, 24 hasta el 27, las 70 semanas enmarcan un periodo de 490 años proféticos, aunque la realidad es que parece que abarcan más de 490, no porque la matemática haya fallado, sino porque la interpretación entra ahora en juego y hay varias cosas que deben de tomarse en cuenta y es bastante complejo. Por ejemplo, cada día de la semana equivale a un año, 70 semanas, semanas de 7 días, es igual a 490 días, pero como un día equivale a un año, la resultante van a ser 490 años. Para una mejor comprensión, nosotros podemos leer lo que está escrito en Levítico capítulo 25 y en el versículo 8, y en Levítico capítulo 25, versículo 8, se lo voy a leer para que tengamos nosotros una idea de cuál es el sistema de medición de tiempo que ocupa nuestro Padre, Yahweh, para establecer los tiempos. Y dijimos Levítico 25:8. Entonces, en Levítico 25:8 está el primer principio de medición establecido en la Torá. No fue establecido en ningún otro documento, sino en el documento de la Torá. Y dice en 25:8, y contará 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ese es el principio de convertir los días por años y de tomar en cuenta también el sistema de medición de tiempo en bloques de 7. Una semana tiene 7 días, es un bloque de 7. Y así es que Dios establece, y aquí nosotros estamos hablando del jubileo, que es el año que se perdonan todas las deudas, es el año en que se liberan a los esclavos. Cada 50 años, que eran 7 bloques de 7 años, Dios permitía esto en su misericordia, porque la ley de Jehová, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, dice la Escritura. Ahora, seguimos adelante, entonces teniendo en cuenta, claro, ¿verdad?, este principio, que es la llave para interpretar la profecía de las 70 semanas. Una interpretación interesante de las 70 semanas de Daniel fue propuesta en 1985 por Sir Robert Anderson, un brillante erudito bíblico que hizo esta suposición. Anderson afirmaba que desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías había 7 semanas y 62 semanas del versículo 25 del capítulo 9 de Daniel.
y transcurrieron exactamente 483 años bíblicos que multiplicados por 360 equivalían a 173.880 días. No voy a entrar en detalles históricos que sucedieron como cumplimiento profético, pero quiero hacer mención que las 70 semanas tienen 3 divisiones. Primero, 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Y tercero, 1 semana. Hoy sabemos por la historia que las primeras dos divisiones se han cumplido ya. De esto, bueno, se puede hablar en otro tema. No vamos a adelantar en eso. Y la última semana, que son los años finales, que va a ser la conclusión de todo, es cuando se cierra todo el panorama profético. En otras palabras, personalmente creo que hay un gap de tiempo por diferentes razones históricas que no las voy a explicar ahora, pero si el continuo sacrificio de que se habla en Daniel 9:27 queda dentro de las 70 semanas, y las 70 semanas son 70 semanas de años continuos, o sea, 490 continuos desde el año 445 en adelante. Entonces, eso tuvo que haberse cumplido 3 años y medio después de la muerte del Mesías. Sin embargo, el continuo sacrificio siguió hasta el año 70. Por lo tanto, eso presenta una inconsistencia que nos arrojan la información histórica que nosotros tenemos de los hechos. Por lo tanto, esto me hace pensar que para que esta semana, que es la consumación y la conclusión de todas, se cumpla, tiene que ser despegada de las 69 semanas durante un tiempo que no sabemos cuánto durará. Existe la posibilidad de que nosotros estemos ya en esa última semana por todos los hechos que yo les he venido planteando anteriormente. Y vuelvo a recalcar en lo mismo, la incidencia de los terremotos más potentes que han habido en la historia desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI se han dado en nuestros días. Terremotos de 9 que han movido el eje de la Tierra y que han ocasionado cambios. Y eso ha sucedido varias veces, no solo una vez se ha movido el eje de la Tierra. El eje de la Tierra se ha movido ya 2 o 3 veces. Y así sucesivamente tenemos maremotos desastrosos que han arrastrado cientos de miles de personas al mar, que han destruido y arrasado ciudades, y un maremoto que ha causado un desastre ecológico sin precedentes en la historia de la humanidad, que es el maremoto de Sendaiko, Japón, ya hace, 7, 8 años o 9 años atrás, y desde ese tiempo hasta hoy, la planta de Fukushima ha estado arrojando 500,000 de galones de agua contaminada, radioactiva, al mar Pacífico, que ya ha contaminado todo el mar Pacífico. Tenemos peces mutantes con tumores, tiburones, focas, peces pequeños, grandes, una contaminación total del Océano Pacífico. Si usted ve un mapa mundi, el tamaño del Océano Pacífico, se va a dar cuenta cuál es el tamaño de este problema ecológico que tenemos en nuestro tiempo ahora mismo. Si usted quiere obviarlo, ¿verdad? Usted puede obviarlo, pero a mí, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 8, me dice que el envenenamiento del mar en esa proporción sucede a la altura del toque de la segunda trompeta en Apocalipsis 8. Entonces yo te estoy diciendo ahora, existe una gran posibilidad de que nosotros estemos viviendo ya tiempos apocalípticos si no nos hemos dado cuenta por nuestra cuadratura mental en la interpretación bíblica. Y una cosa que quiero que tengas muy en cuenta para que no seas jactancioso es que en materia de interpretación profética nadie tiene la última palabra. Esto lo vengo diciendo desde hace 2 o 3 décadas atrás. En materia de interpretación profética nadie tiene la última palabra, solamente Dios. Así que a nosotros nos toca analizar la Escritura. No nos toca condenar a otros. No nos toca acusar a otros. No nos toca ofender a otros. Porque entonces eso ya es una falta de tu carácter y eso afecta tu santidad. Bueno, vamos a seguir. Quiero entrar, después de esta breve introducción, a decirte que existen al menos 3 posiciones escatológicas, si no 4, respecto al arrebatamiento. Y es el pretribulacionismo, que es el más popular. Es el que nosotros aprendimos hace 38 años
aproximadamente que nos entregamos al Mesías, que nacimos de nuevo, y es la que enseña casi todas las iglesias, todas las congregaciones, enseñan casi pretribulacionismo alrededor del mundo. El midtribulacionismo, que son los que creen que el arrebatamiento y el día de la resurrección de los muertos se da a la mitad de la semana, de la última semana de Daniel, y el post-tribulacionismo, que cree que la venida del Mesías es la que trae el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Entonces, entre estas tres principales líneas de pensamiento, todos premileniaristas, que creen en la existencia de un milenio literal en el cual el Mesías baja a la tierra, establece el reino del Padre, pone en orden todas las cosas, gobierna desde Jerusalén. Pero estas tres posiciones no tienen paz entre ellos. Viven en una guerra constante de palabras, de ofensas, de carnalidades, no vamos a decir de espiritualidades. Y entramos primero al arrebatamiento parcial antes de los últimos 7 años. Las personas que creen esto dicen solamente los cristianos que estén preparados se irán con el Mesías y los carnales se quedarán en los 7 años, verán al anticristo, entrarán en la tribulación, verán la guerra que viene, que matará una tercera parte de la humanidad, verán las pestes, el hambre que matará otra tercera parte de la humanidad, y verán que solamente queda los sobrevivientes del total de la humanidad que actualmente vive, solamente la cuarta parte. Y así sucesivamente se cree. Entonces los creyentes maduros se van al cielo con el Mesías, conocen al Padre, a los patriarcas. Generalmente cuando se habla de la tribulación, la mayor parte de los cristianos creen que empieza con el rapto o arrebatamiento pretribulacional. Yo quiero decirte, no existe ningún versículo en la Biblia, ninguno, que te diga cuándo empieza la última semana. Ni un solo versículo. Así que el arrebatamiento pretribulacional no aparece como un versículo que determina cuándo empieza la última semana. Entonces, después del rapto pretribulacional, la humanidad entra en un periodo de 7 años de tribulación donde hace su aparición el temido anticristo, el anticristo europeo. O sea, que eso es lo que cree también la mayor parte de la iglesia, porque eso es lo que la Escuela Teológica Norteamericana ha enseñado. Y los juicios de Dios se derraman sobre la tierra. Entonces, los argumentos respecto a esta posición teológica se manejan más o menos así en este orden. Primero, la iglesia es raptada precisamente antes de la manifestación pública del anticristo hombre. Ahora, note que yo digo anticristo hombre porque yo siempre les he venido diciendo ya desde hace 2 décadas y medio, 3 décadas, que el anticristo o la bestia es 2 cosas, es 3 cosas. Primero, el anticristo es un espíritu milenario. Segundo, el anticristo es un imperio. Y tercero, el anticristo se manifiesta como un hombre. Entonces, cuando se manifiesta la figura pública del anticristo, el pretribulacionismo enseña que la iglesia es raptada. Por eso hay versículos en los que ellos se apoyan. Ahora, la pregunta es ¿por qué en ese preciso momento? Entonces, la respuesta de lo que el pretribulacionismo, los hermanos pretribulacionistas dicen es porque la iglesia no ha sido escogida para ser participante de la ira de Dios, sino para recibir solo bendición, paz, tranquilidad y prosperidad. Entonces, el primer versículo, o uno de los primeros versículos, por no decir el de Tesalonicenses 4:17, que todos nosotros no lo sabemos ya, pero vamos a empezar citando el de Isaías capítulo 26, versículo 20, y este versículo, ¿verdad? Ahora que estamos en el tiempo del coronavirus, que ha sido una plaga global, que aquí en Estados Unidos ya estamos llegando al 1 millón de personas infectadas y más de 50,000 muertos.
que se ha convertido en el epicentro global de esta plaga, una plaga que parece ser apocalíptica y que incluso los mismos medios de comunicación que están en manos de los elitistas, de gente inconversa que no creen en la Biblia, han llegado hasta decir que se parece a las plagas apocalípticas o que estamos en tiempos apocalípticos. Y aquí dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces se dice, viene la indignación después de que la iglesia se va, porque la iglesia se tiene que ir, porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios y no puede pasar por ningún juicio. La iglesia se ha estado preparando para este momento y ahora todo el mundo está en un nivel de santificación óptimo, pero esto es falso en el sentido de que la mayor parte de la iglesia, de los miembros que se consideran de la iglesia, viven en estado de carnalidad. Eso significaría que el menor número de personas serían entonces levantados en un arrebatamiento pretribulacional, porque la mayor parte vive en pleitos, la mayor parte tiene siempre el mismo carácter, la mayor parte vive sin oración, vive sin lectura, vive en discusiones, la mayor parte tiene demasiados errores de carácter. Entonces, imagínese usted gente viviendo en un estado de carnalidad demasiado palpable. Se va a ir al cielo, va a ser inmortalizada. Piense en esto. Entonces aquí dice, Dios está diciéndole a su pueblo que se mete en el aposento entre tanto que pasa la indignación. Claro, este versículo fue dicho por Isaías, y cuando fue dicho por Isaías, en el contexto, fue dicho directamente al pueblo de Israel. Y como la iglesia no es Israel, porque el pretribulacionismo piensa que Dios tiene dos agendas proféticas, una para la iglesia que no es Israel y otra para Israel. Entonces este versículo no le correspondería, oiga lo que estoy diciendo, a la iglesia apropiárselo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel, como el pretribulacionismo cree. Entonces, ¿a quién le corresponde? Este versículo tiene una aplicación literal para el pueblo de Israel. Y como la iglesia no es Israel, pues no es para la iglesia del tiempo de hoy. Pero sin embargo, pues se apropian del versículo y dicen, Dios nos está diciendo que nos escondamos en nuestro aposento y nuestro aposento está puesto en el cielo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir al aposento entre tanto que pasa la indignación y no vamos a pasar por nada de la gran tribulación, no vamos a ver sufrimiento, no va a haber ningún problema con nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, que sería prácticamente el segundo versículo que quiero tocar, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el Mesías, Yeshua. Pues mucho más estando justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira. No vamos a estar aquí cuando la ira de Dios se derrame en la gran tribulación. Entonces, Dios nos ama, somos la esposa del Cordero, no vamos a pasar por ninguna aflicción, no nos va a meter Dios en ninguna prueba de ese calibre, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 10 y 11. Estos versículos vienen a ser parte de la base principal de los argumentos que todos nosotros aprendimos en las diferentes iglesias donde nosotros hemos sido criados, y algunos han sido malcriados. Y decimos, estas son verdades teológicas irrefutables que no se pueden negar. Y hay personas que han dicho pruebas irrefutables del arrebatamiento pretribulacional, nadie lo puede negar, esto es una verdad y esto es pura Biblia, por lo tanto nadie jamás lo podrá negar. Y yo te voy a decir una cosa,
Todas las cosas que se blanden en materia de escatología son debatibles. Usted puede mencionarme que el libro de Eventos del Porvenir, que lo utilizan en los institutos bíblicos y en los seminarios, tiene unas pruebas contundentes, que las personas hablan acerca de esas cosas y cuando usted lo lee no hay más que quedar convicto de que esa es la realidad. Pues yo le voy a decir algo, yo compré ese libro y lo tengo todo subrayado y cada uno de los argumentos que los doctores que son citados ahí dicen acerca de sus defensas, de su ponencia, del arrebato pretribulacional, yo lo tengo ahí subrayado con refutaciones y cuáles son las debilidades que presentan sus argumentos, porque todo es debatible en materia de interpretación profética. Estamos hablando de escatología. Piense en esto. Si usted cree que ya lo sabe todo, usted no sabe nada. Si usted es de aquellos que cuando alguien le habla acerca de escatología y le presenta un punto diferente, entonces usted no sabe nada. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que quitarse el pamper, tiene que quitarse el diaper, botar la pacha, el biberón espiritual que usted todavía tiene. ¿Por qué? Porque usted todavía se molesta de esa forma y revienta en una explosión de carácter, ofendiendo a la persona que tiene enfrente. Es más, no solo eso, sino que le cierra las puertas a otros ministerios pecando y vedándole a la gente que conozca otras formas de análisis que la iglesia debe de conocer. La iglesia dice, el versículo bíblico de la Biblia en el Nuevo Pacto dice, mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Y usted cree que la mente del Mesías era evangélica, protestante? Nosotros asumimos que sí, que Jesús era protestante. Y que él tenía una mentalidad evangélica como la suya y como la que se nos ha formado a nosotros, con dependencia del catolicismo, que hay que romper con el catolicismo y mientras tú no rompas con los conceptos católicos, tú no puedes decir que tienes la mente del Mesías. Debemos de ir depurando nuestra mente. Estamos en el camino de formar la mentalidad del Mesías en nosotros. ¿Cuál era la mentalidad del Mesías? ¿Qué creyó el Mesías? ¿Qué pensó el Mesías? ¿Qué enseñó el Mesías? Enseña lo que tú enseñas. Enseña evangelicalismo. ¿Qué enseñó el Mesías? Piense, el Mesías enseñó judaísmo y todas sus postulaciones fueron hechas a partir del judaísmo. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender lo que el judaísmo enseña al respecto para comprender al Mesías y comprender a los profetas. Si nosotros no somos lo suficientemente maduros de llegar al punto de reconocer que lo que nosotros hemos reconocido como cristianismo es una dependencia, dije dependencia, aunque usted no quiera, aunque usted diga no, no y no, aunque usted mueva la cabeza duro 100 veces y diga no, no y no, es un sí rotundo, 1.000.000 de sís. Tenemos que entender las cosas desde la perspectiva hebraica, no desde la perspectiva católica evangélica. Y yo sé que esto no le gusta, pero es que yo no estoy aquí compartiendo con usted para que le guste, sino para decirlo y para ver si una sacudida lo hace pensar, lo hace meditar y salir del esquema cuadrado de su mentalidad en el que nosotros hemos estado por 30, por 40 y por 50 años y muchas personas se han muerto en ese esquema. Lo que es infalible es la palabra en sus originales. Las interpretaciones son cambiantes y son falibles. Es que esto no es una interpretación de hombre. Usted debe de entender que no es una interpretación de hombre. Esto es lo que cree la iglesia del Señor. ¿Y quién hizo las interpretaciones? El Mesías. Le hicieron hombres, como usted y como yo. Para eso tenemos la palabra profética más segura, la escritura, en diferentes versiones. Hay que conocer varias versiones para ir depurando la doctrina. Otro versículo, y este es muy popular, está en Apocalipsis 3:10. Y Apocalipsis 3:10 voy a abrir aquí
la biblioteca electrónica. Aquí tengo, no sé, varias versiones de la Biblia. Me gusta esta bibliotequita que es gratuita. Es la biblioteca de la espada electrónica. Y aquí en la biblioteca de la espada electrónica, en el libro de Revelación, y esto está en el capítulo 3, en el versículo 10. Quiero que por favor ponga atención a esto. El capítulo 3 y el versículo 10 te habla del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y ahí dice, Apocalipsis, Revelación 3:10. Le dice el Señor, el Mesías, Yeshua, a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es uno de los versículos preferidos del pretribulacionismo para demostrar que la iglesia, el cuerpo del Mesías, no va a estar en tribulación. Y aquí dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces no va a estar en la hora de la prueba. En la hora de la prueba la iglesia será tomada y será trasladada al cielo. Así que cuando nosotros leemos lo que son las 7 cartas a la iglesia, y toda la iglesia no era la que estaba en Turquía, en Asia, que eran las 7 iglesias a las que se les dio. La pregunta es: ¿por qué el Mesías revela 7 cartas a 7 congregaciones, a 7 quejilás mesiánicas del primer siglo, que son conocidas por la traducción después, por el griego, que solo existen unos 5,000 o más copias, ¿verdad?, de copias del griego en el haber, para poder leer y para poder determinar lo que es. Y Jesús no habló griego, y los discípulos no fueron griegos, no fueron discípulos de Platón, fueron discípulos de un judío que hablaba arameo y que hablaba hebreo. Por lo tanto, cuando él le habló a Juan, él no le habló en inglés ni en francés o en chino. ¿Me comprende, Juan? No, él no habló en chino ni en ningún idioma, él habló en hebreo. Por lo tanto, cuando él habló a las congregaciones, él habló a las quejilás mesiánicas del primer siglo. Y aquí dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces dicen: ahí está, la iglesia no puede sufrir, la iglesia no puede pasar. El asunto es este: fueron 7 cartas. ¿Y por qué de las 7 cartas solo se pesca con el anzuelo de la preferencia? Es como que nos sentamos a pescar en un charquito, ¿verdad?, que tiene 7 divisiones, y empezamos a ver en el fondo lo que está escrito, y en el fondo hay versículos que tienen un ganchito también, y metemos el anzuelo para enganchar el versículo que nosotros leemos a través de lo cristalino del agua, y decimos: aquel me gusta, y entonces ahí vamos a pescar el versículo que nos gusta, pero solamente sacamos ese versículo de los 7 compartimientos y del montón de versículos que el Mesías le dio a la iglesia integralmente, porque 7 es número integral. 7 congregaciones, no solo 7 habían en ese tiempo, habían más, pero mandó 7 porque 7 es número completo, número de perfección. ¿Y por qué nosotros en las 7 cartas, que es también la carta completa para toda la iglesia, nosotros solo metemos el anzuelo y sacamos enganchado el versiculito que lo sacamos del laguito de agua cristalina, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no sacamos mencionemos otro? El que está en el 2:10. Vámonos al capítulo 2 y vámonos al versículo 10. Y en el versículo 10 dice a la iglesia de Esmirna:
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, un periodo corto de tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le pide el Mesías? Sé fiel hasta la muerte. Entonces vamos a decir, oye, el Mesías es injusto porque le está diciendo a esto, ¿verdad? Poniéndosela más dura de lo que se lo pone a la otra iglesia. Porque a la otra iglesia dice que lo va a guardar de la hora de la prueba y a este dice que lo va a meter en una prueba. La pregunta es, ¿por qué nosotros colamos de esta forma cuando las 7 cartas es el mensaje integral para la iglesia? Ahora, si nosotros nos vamos al aspecto teológico, es que las 7 cartas se refiere a las 7 edades de la iglesia, desde que la iglesia evangélica fue establecida por el Mesías en Jerusalén en el día de Pentecostés. Así la primera carta fue para la iglesia que va al siglo tal, el siglo tal, y el siglo tal, y el siglo tal, y todos nosotros, los pastores, lo hemos predicado de esta forma y hemos dado un mensaje histórico muy bueno, hemos hablado de la historia de la iglesia, pero si nos ponemos a eso, entonces tendríamos que llegar a conclusiones que no nos serían a nosotros demasiado favorables en este tiempo, porque la iglesia de Filadelfia, vendría a ser una iglesia, la del siglo anterior, por decirlo así. Una iglesia a la que Dios le está dando promesas para los últimos días, aunque verdaderamente la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia carnal, la iglesia rica, en la secuencia histórica del estudio de las iglesias. Entonces nosotros deberíamos de estar principalmente tomando los versículos de la iglesia de la Odisea y no de la iglesia anterior, que no corresponde a la época histórica que nosotros estamos viviendo actualmente. Pero claro, es como yo digo, ¿verdad? Tenemos una caña de pescar con un anzuelo, con el anzuelo de la conveniencia para sacar el único versículo que nos gusta y que nos toca, que es ese: yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Sin embargo, yo siempre les he dicho, no podemos hacer una doctrina inamovible con una sola versión, cuando nosotros hacemos una comparación acerca de las diferentes versiones que existen. Por ejemplo, vamos a encontrar que la versión textual dice: yo te guardaré de la hora de la prueba, y la versión del Código Real dice: yo te guardaré de la hora del sufrimiento, que está listo. Y podemos sacar algunas cosas interesantes de las diferentes versiones para que nosotros nos demos cuenta. Dice: por cuanto has guardado la palabra de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por cuanto el Nuevo Testamento, ahorita les digo cuál es este que les voy a leer a continuación. El Nuevo Testamento, BAD, sería de la Biblia al día. Dice: por cuanto has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación. Y en la versión Peshita dice: yo te guardaré durante. Entonces, nosotros debemos de ver qué es lo real. Yo te guardaré de la hora, o yo te guardaré durante. Además de eso, hay que tomar en cuenta hay que tener otras consideraciones, que son las consideraciones doctrinales, de dónde proviene nuestra doctrina, la Biblia. La Biblia no es un libro nicaragüense, la Biblia no es un libro gringo, no es un libro australiano, ni cubano, ni venezolano, ni puertorriqueño. La Biblia es un libro que proviene del pueblo judío. Entonces, esas consideraciones a tener son muy importantes para que nosotros no deformemos las cosas, como para que Dios diga lo que Él nunca intentó decir.
Así que vamos a seguir analizando algunas cosas importantes. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina irrefutable, porque eso va a suceder. Para el seguidor del Mesías verdadero es un hecho más que una simple teoría. El problema se centra en el tiempo en que sucederá, no en la realidad de su existencia, sino en el tiempo en que sucede. Los versículos a continuación lo corroboran los hermanos pretribulacionistas, que yo los considero hermanos, y que muchos pastores que han sido amigos míos dejaron de serlo. Muchos pastores que antes, cuando yo iba a sus congregaciones a predicar, respetando la posición de ellos, yo trataba de no contradecirlos. Con el tiempo se llegaron a dar cuenta, mis libros llegaron a sus manos. Además de eso, sintieron algunos cuestionamientos que hice sin decirlo directamente y llegaron a la conclusión que no pensamos lo mismo. Cerraron las puertas, que se cierren las puertas. Si se cierra una puerta, Dios abre 100. De todas maneras, las congregaciones son del Señor, no son de los pastores, no es de nadie, no es de ningún hombre. Así que usted puede actuar como que fuera el patrón, el mayordomo, pero si usted está actuando equivocadamente, Dios lo va a juzgar a usted por el atraso de enseñanza y de comprensión que usted está poniendo a la congregación, que Dios le ha permitido a usted que usted administre, porque usted ha cerrado las puertas a las predicaciones que van a traer edificación, principalmente en estos tiempos en que nosotros nos encontramos. ¿Cuántas personas el día de hoy nos están preguntando: ¿estamos en la tribulación o no estamos en la tribulación? ¿Por qué este asunto del coronavirus? ¿Por qué se regó esta plaga tan tremenda? ¿Por qué todo ha cambiado? ¿Por qué los negocios están cerrados? ¿Por qué están quebrando negocios pequeños? Los pequeños comerciantes están siendo tirados fuera de la competencia. Por ejemplo, quebró hace poco, me di cuenta, la gran compañía cinematográfica AMC, de aquí, de los Estados Unidos, quebró, se declararon en quiebra porque nadie va al cine. ¿Quién va a ir al cine si hay restricciones por causa del coronavirus? Nadie quiere que le dé coronavirus porque nadie se quiere morir. Entonces, nosotros tenemos una situación caótica y la gente se pregunta y le pregunta a los pastores pretribulacionistas: ¿estamos en la gran tribulación? Y dice: no podemos estar en la gran tribulación porque el arrebatamiento no ha sucedido. Y comienzan con los versículos: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, y oiga la preposición, ¿verdad?, que usó, hasta, no precederemos a los que durmieron. Nosotros nos tenemos que ir en el arrebatamiento primero, porque el anticristo no se puede manifestar, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición no puede estar aquí, porque el retenedor todavía está aquí, y ese es el Espíritu Santo. Y ahí hay otro debate fuerte. ¿Quién es el retenedor? ¿El Espíritu Santo o un ángel o Dios mismo con su palabra autoritaria? Y no se ponen de acuerdo. Y cuando no se ponen de acuerdo, vámonos a los golpes si quieres. Son capaces de irse hasta ahí. Entonces, ¿dónde está el nivel de espiritualidad? Pregunto yo, en este momento, aquí ante las cámaras. A usted que me escucha, que me ve. Puede ser que no estemos de acuerdo, sí, no estamos de acuerdo, somos enemigos por eso. No, que no se supone que hemos sido limpios con la misma sangre del mismo Cordero que fue provisto por el Padre. Que no recibimos el espíritu del mismo Dios de Israel, que es el espíritu que estableció el judaísmo. Y que no está dentro de ustedes espíritu. Vamos a hablar un poco más después de eso. Quiero seguir. Entonces, primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Argumento número 2. Todo lo que hablé anteriormente fue del número 1. Argumento número 2. El anticristo no puede manifestarse porque la iglesia está sobre la tierra aún. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia quita el obstáculo de en medio, que es la presencia del Espíritu Santo, y dogmáticamente lo dicen, y nos lo enseñan en los institutos bíblicos, se predica desde casi todos los púlpitos. El Espíritu Santo
está en la tierra, porque la iglesia está en la tierra, y cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo es quitado de la tierra. Entonces, el anticristo siente que las cadenas se le cayeron, se siente libre y empieza a accionar, y empieza a cambiar las leyes. Entonces, ya cuando eso pase, va a decir, bueno, la familia era entre un hombre y una mujer, ahora puede ser entre 2 hombres y 2 mujeres, cuando la iglesia se vaya. Y va a decir, ahora las familias son familias modernas, como la serie de televisión, Familias Modernas, un programa para mentalizar a las personas en esta nueva etapa en que nosotros nos encontramos ya, no en que nos encontraremos, sino que nos encontramos ya. Ahora, aquí dice, después del rapto, del arrebatamiento, el Espíritu Santo se va con la iglesia y abandona al ser humano. Mire, sin el Espíritu Santo la salvación en la tribulación es imposible. Si ahorita mismo usted que dice que tiene el Espíritu Santo, y digo usted que dice, porque yo no sé si lo tiene, como Pablo decía, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, le decía a los romanos, y se lo decía a los romanos porque los romanos estaban en un nivel de carnalidad terrible y tenían que ser exhortados por el apóstol Pablo en ese capítulo 8 que tanto nos gusta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Y después lo que le añadieron en el texto posterior y siglos después, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que fue añadido después. Hasta llegar al punto en que Pablo los cuestiona y les dice a ellos, ¿verdad? Como también le dice a esta generación, si es que tenéis el Espíritu Santo morando en vosotros, si es que. Ahora, aquí dice el versículo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, que lo quiero compartir con usted. Trate de concentrarse, ¿verdad?, en lo que estamos hablando, porque estoy hablándole con la sinceridad del corazón, para que usted venga y aprenda, o para que usted expanda lo que ya sabe, porque no estoy diciendo que usted no sabe nada, usted sabe algo, pero estamos aprendiendo aquí, estamos compartiendo. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien quien hasta presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces aquí se dice, es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia se vaya, entonces va a ser libre el que estaba siendo retenido. Y versículo siguiente, y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, pensemos en esto, la salvación es una obra que depende del Padre y de la potencia de su espíritu, de lo que el Espíritu Santo hace dentro del ser humano para transformarlo y para hacerlo que actúe con justicia, como la justicia de Dios es mostrada en su ley. Y por eso le pone la ley en el corazón al hombre, para que el hombre actúe con justicia. Es Dios el que te justifica a través de su espíritu que te ayuda y su palabra que te santifica, que te aparta, que cambia tu carácter, que cambia tu manera de pensar y de proceder, para que no sigas condenando a los que no creen como tú, para que no les digas hijos del diablo, para que no los tildes a toda voz, a 150 decibeles, a 200 decibeles de garganta, no sé cuánto das, y les digas, herejes, hijos del diablo, se va a ir al infierno. No, no para eso. Dios no te dio el Espíritu Santo para eso. Él lo dio para santificarte, para perfeccionarte, para que entiendas lo que está escrito en la Torá. No para que la rechaces, sino para que estudies su ley y para que esa ley te ayude a actuar como una persona que ha sido justificada por el Padre a través de su Hijo, el Mesías Yeshua de Nazaret. Ahora, sin el Espíritu Santo, la salvación es imposible. Si te acuerdas de aquel versículo que el Mesías les dijo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo permanecerá la presencia del Mesías en el Espíritu Santo? ¿O cómo el Mesías permanece en nosotros? Hoy, por el Espíritu Santo. Y él le dice a todos sus discípulos que el Espíritu Santo estaría en la tierra hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? Pregúntele a la teología judaica, cuando el Mesías venga. Ok.
Argumento número 3. Después de Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no es mencionada, sino hasta el capítulo 19. Vamos a ver qué dice el capítulo 19, a ver si aparece la palabra iglesia. Capítulo 19, versión católica Reina Valera, que es la nuestra. Y vamos a ver en el 19.7 hasta el 9, dice aquí. Entonces viene, dice aquí en el 19.7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y en el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino y resplandeciente, porque el lino de fino son las acciones justas de los santos. Y el versículo 9, y el ángel médico escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, no miré aquí, ¿verdad? Ninguna palabra que dijera iglesia. Entonces va a decir alguien por ahí, es que eso se tiene que interpretar. Pues por eso estamos interpretando. Es como hay personas que dicen, ¿verdad? Y me va a salir un poco del caso, dicen, ¿dónde están los Estados Unidos en la profecía? No está. Es una locura que digan que Estados Unidos está en los últimos tiempos. Imagínate, la potencia más grande del mundo. Un imperio que lleva aproximadamente ya cerca de 200 años de estar en formación y tomó el poder y el control del mundo casi a partir de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda quedó consolidado como la máxima potencia y no está en la Escritura. Pero Europa sí está, pero si usted lee, tampoco está la palabra de Europa. Es que hay que interpretar. Pues por eso, es que interpretamos la Escritura. Vuelvo a decirle. Entonces dice el italiano, capisci, comprende. Ok, vamos a seguir. Seguimos interpretando. Y este argumento, entonces dice que cuando Dios le dice a Juan, sube acá, le dijo a la iglesia, sube acá, entonces el arrebatamiento se da a la altura de Apocalipsis capítulo 4, pero eso es simplemente una interpretación subjetiva de alguien que popularizó la interpretación, su posición, la espiritualización de ese capítulo 4 y de esos versículos, cuando Dios abrió una puerta dimensional y se llevó a Juan en el día del Señor en un Shabbat. Y lo subió al cielo y empezó a mostrarle la revelación de los últimos tiempos. Así que las revelaciones subjetivas pueden traer cierta edificación en determinado momento y crecimiento de tu vida por tu misma inmadurez, y eso mismo te puede estar ayudando para que tú te consagres al Señor, y está bien, lo estamos esperando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en 1988, Israel vino a ser nación en 1948 por el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas el 14 de mayo. Entonces, en 1948, porque hay generaciones de 40, de 70 y de 80 años en la Biblia, se decía, va a pasar esta generación, y dice, no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Entonces se estaba predicando en los púlpitos en el 88. Yo era un muchacho, ¿de cuántos años? Imagínense, apenas tenía, creo, 19 años, 59. Imagínense usted, el 88. Yo tenía cerca de 20 años, algo así. Entonces todo el mundo estaba esperando el arrebatamiento en ese año. Y yo le predicaba a la gente, mira, si de repente no me ves es que me fui con el Señor. Y ahí te regalo mi Biblia. Y bueno, y en ese año yo ayudé más que nunca. No sé, yo he sido bastante fuerte en eso por temporadas, y esas eran temporadas largas de ayuno para mí en mi juventud. Y porque, bueno, todo el mundo anhela irse con el Señor. Nadie quiere quedarse en una tribulación, a nadie le gusta sufrir, menos a la iglesia de hoy, que se le ha metido, ¿verdad?, en la cabeza, y que se le sigue metiendo eso, más ahora con la doctrina también, esta, que es una doctrina egoísta, la doctrina de la prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera tu alma, lo material, en todo, tu alma, lo espiritual y en lo físico, que tenga salud. Está bien, sí, todos debemos de anhelar la prosperidad en esos niveles, pero no ponerlo como la principal doctrina. La iglesia de hoy es una iglesia hedonista, es una iglesia que está en busca de los placeres. Solamente le interesa la prosperidad, lo que te causa satisfacción,
y estamos detrás de eso. Lo material es lo más importante. No, no es lo material lo más importante. Lo material es importante para esta vida, pero lo más importante es lo espiritual. Por eso nosotros tenemos promesas, y la mayor parte de las promesas y la corona de las promesas en estos tiempos, oiga bien, es la inmortalización, la vida eterna. Esa es la promesa máxima de Dios. No es hacerte millonario, no es que te hagas de la élite, no es que llegues a ser trillonario para que después te llamen los del Club Bilderberg también a poseer, a ser miembro del Club Bilderberg. No es que te llamen las organizaciones secretas, ¿verdad? Te digan, ven, tú puedes ser parte de nuestra, porque eres trillonario. No, Dios no está interesado en que tú seas trillonario o que te conviertas de la élite mafiosa de este mundo. No, es otra cosa lo que Dios quiere para ti. Pero eso tenemos que entenderlo. Ahora, el arrebatamiento del patriarca Enoc. En Génesis, en el capítulo 5, del versículo 21 al 24, quien fue traspuesto directamente al cielo. Es una prueba inminente que la iglesia será traspuesta antes de la gran tribulación. Es decir, dicen, Enoc, tipo de la iglesia, que será raptada al cielo antes de que aparezca el anticristo hombre, o el cuerno pequeño, el hombre pecado, el hombre sin Torá, que no le gusta, ¿verdad?, a las traducciones estas que nosotros tenemos, que proceden todas de traducciones católicas, poner el hombre sin Torá, porque al catolicismo le molesta a los judaicos. Porque como los judaicos es la base, la realidad, la autoridad principal de la escritura, y ellos se robaron eso, entonces ellos trataron de crear un divorcio, no solamente por religiosidad, sino también por política, porque las políticas de Roma, las políticas, puras políticas económicas, militares, eran antijudías, por lo que el pueblo de Israel representó para ellos una espina en el talón del imperio romano histórico. Bueno, la parábola de las 10 vírgenes, el otro argumento fuerte, Mateo capítulo 25, el versículo 1 al 13, una prueba del rapto parcial, pretribulacional de la iglesia. Aunque la iglesia, y esto lo digo yo, la iglesia es la esposa, no es amiga de la esposa. La iglesia es la esposa. Aquí las vírgenes vienen a ser las amigas. Entonces, como dice la canción, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Te quedas o te vas? ¿Qué eres? ¿Eres la amiga o eres la esposa? Si eres la amiga, entonces sí, estás corriendo el riesgo. Si eres la esposa, no, estás dentro de la boda. Ahora, generalmente se acepta que la desposada y las 10 vírgenes son la iglesia. Eso es lo que se enseña en todos los púlpitos. Pues es un poco contradictorio, digo yo. Y es difícil de entenderse a cabalidad de esta forma, porque eres la esposa y la virgen. Claro, la esposa tiene que ser virgen, pura. El Señor no se va a casar con una prostituta. Eso es contradictorio. Entonces, las que entran en las bodas reciben el privilegio de celebrar con la desposada y el esposo. Es decir, solamente las 5 vírgenes infieles, ¿verdad?, que si usted toma en cuenta, son vírgenes, no son fornicarias. ¿Ves? Son vírgenes, pero son condenadas por su descuido y son echadas a las tinieblas de afuera, que son una figura, como se capta, ¿verdad?, normalmente en la teología que nos enseñan, del infierno, condenación. Fueron condenadas a las tinieblas de afuera. Bueno, eso también es debatible y tiene unas aplicaciones más claras acerca de esto. Argumento número 6. Argumento número 6. ¿Ok? Póngame atención. La salvación de Noé en el diluvio.
que muestra el amor de Dios por la humanidad. El arca era la provisión de Dios para la salvación. En esa coyuntura histórica que vivió el patriarca Noé, como Yeshua es la provisión de Dios para la salvación nuestra en este tiempo, Noé y su familia, que son un tipo de la iglesia, de la Quejilá. El arca es tipo del Mesías y el diluvio, tipo de los juicios finales de Dios. La acción de subir en el arca es tipo del arrebatamiento, del rapto pretribulacional, aunque la gran tribulación empieza realmente a la mitad de las 70 semanas, pero en el preciso momento en que el anticristo hombre empieza su gobierno desde la ciudad de Jerusalén. Y todo esto que nosotros hablamos de Noé está en Génesis capítulo 7, está en el versículo 1 hasta el versículo 24. Argumento número 7. Lot fue salvo de un juicio destructor que cayó sobre Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban totalmente perdidas, como se encuentra el mundo actualmente en nuestra época. Eran unas ciudades sensualizadas, sexualizadas, homosexualizadas también, porque quisieron hasta fornicarse a los dos ángeles que Dios mandó después de la visita de Abraham, y quisieron forcejearlos, y los ángeles los dejaron ciegos, no sé si con un movimiento de mano, con una palabra, no tengo entendido, ¿verdad?, cómo, ni cómo lo hicieron, pero los ángeles tienen poder, enceguecieron a los hombres, y los hombres después, aún estando ciegos, querían fornicar con los ángeles, los hombres de la ciudad. Entonces, nosotros estaremos viviendo un tiempo parecido. Yo creo que sí estamos viviendo un tiempo parecido. Pues bien, Lot fue salvo de ese juicio. Los dos ángeles llevaron la salvación para Lot, traían orden de parte del Padre, de Yahweh, y su familia fue por el mensaje divino enviado del cielo y le dijeron escapa al monte, parecida, ¿verdad?, a lo que el Mesías dice en Mateo 24 y Lucas 21, cuando dice el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, sino que escapen al monte, salgan fuera. Y ellos fueron los que sacaron a Lot de las ciudades perversas, perdidas, de las ciudades llenas de sodomitas, y trajeron el juicio para los empedernidos pecadores de la ciudad. Generalmente estos son los argumentos que se blanden en materia de pretribulacionismo, pero el pretribulacionismo tiene algunas debilidades en el asunto, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la palabra, se me viene ahorita a tener luto, por ejemplo, en medio de una celebración de 7 años allá en el cielo, y que por causa del toque de las trompetas, Dios mande a que todo el mundo, todos los habitantes del cielo, guarden silencio por 30 minutos, que es un luto en medio de una celebración, es contradictorio, número uno, ¿verdad? Vamos a ver después algunas otras cosas como que no encajan dentro de la teoría del arrebatamiento pretribulacional. El mitribulacionismo, que es el rapto o arrebatamiento después de 3 años y medio de la manifestación del cuerno pequeño, en que la congregación, ¿verdad?, la iglesia, el cuerpo del Mesías está aquí todavía sobre la tierra, cuando el anticristo hombre aparece en el anticristo sistema, en la bestia sistema. Esta gente también, a mi manera de ver, son pretribulacionales, porque la tribulación en sí empieza en la segunda mitad de la semana de Daniel. Algunos dicen que ya se cumplió, pero también tiene sus bemoles históricos, ¿verdad?, que podemos nosotros argumentar en contra de que si ya se cumplió. Según parece, no se ha cumplido. Pero bueno, esta posesión dice que la primera mitad de la semana 70 de Daniel será de tribulación para la iglesia.
Pero esto es inconsistente también con las teorías que se blanden, porque se dice que en la primera mitad de la última semana va a ser de paz y de prosperidad. Entonces, si hay paz y prosperidad, pues no hay tribulación. Entonces es contradictorio decir que va a haber paz y prosperidad en todo el mundo y que la iglesia va a tener tribulación en la primera mitad de la 70ª semana, después de que el anticristo se manifestó, tomó el control, etc. Y que la iglesia va a ser perseguida, que tiene que pasar persecución durante el tiempo de la tribulación para la iglesia. Entonces, como enemigo de Dios, el anticristo descarga su ira contra la iglesia del Señor, persiguiéndola y matando a muchos de los santos, de acuerdo a, por ejemplo, Daniel capítulo 7, dice algo, ¿verdad? Y estos versículos son utilizados para demostrar que la iglesia tiene que pasar persecución, como dicen los hermanos pretribulacionistas, mid-tribulacionistas. Pre y mid, porque las dos primeras posiciones son pre. En Daniel capítulo 7 y en el versículo 21, ponga atención a esto, dice: y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, es decir, el anticristo hombre, hacía guerra contra los santos y los vencía. En el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y hablamos nosotros acerca de lo que significa tiempo, tiempos y medio tiempo, que también está en Apocalipsis. Y en el capítulo 11 y en el versículo 35 también se menciona esto que estoy compartiendo con usted. Ahorita mismo lo vamos a leer. En el 11:35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y cuando dice también algunos de los sabios caerán para ser depurados, está hablando de que van a ser muertos. ¿Para qué? Para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. O sea, esto es un concepto judaico, lógicamente, que lo está escribiendo Daniel. Entonces, en el concepto de la teología judaica, también para recibir vestiduras blancas tenés que pasar por el momento, la experiencia de la muerte. Esto no es tal vez aceptado por la teología evangélica, pero la teología judaica parece que lo presenta de esta forma, y es un punto en consideración a tenerse en cuenta, porque no podemos inventar nuestros propios conceptos. Ahora, seguimos. Aquí, en Daniel capítulo 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero como ya miramos, ¿verdad?, cuál es el concepto, entonces más o menos entendemos a lo que se refiere. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Pregunta el anciano Juan, y se lo pregunta a los ángeles, al ángel de la revelación, al que fue enviado, al ángel del Señor, al ángel que vino de parte de Yeshua, el Mesías. Y la respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, nosotros estamos viendo conceptos de purificación en estos versículos, conceptos de limpieza, cómo se obtiene las vestiduras blancas. Esto mismo aparece también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, y dice: y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, parece que la purificación y la limpieza están relacionadas con el martirio, según las escrituras de Daniel y de Apocalipsis. Piense, medite, porque la Biblia no es para leerla como de un carro sin frenos en una bajada. Es para meditarla. Es para decir y preguntarse: ¿por qué dice esto? Y aquí, ¿por qué dice esto? Y aquí, ¿por qué dice eso? Y empezar a hacerse preguntas para obtener las respuestas que están también en la misma escritura. Pero no es para inventar las respuestas, sino para buscarlas en la escritura, y para buscarlas en la cultura, y para buscarlas en la base de nuestra teología, que es judaica. Porque yo soy cristiano, por eso mismo, ahí está tu base.
aunque no lo quieras reconocer. Por eso mismo. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice ahí literalmente, no entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Dios establece los parámetros de lo que es inmundo y no yo. Yo no puedo romper los esquemas y los parámetros que Dios estableció en su constitución. Y la constitución de Dios es su ley. Y la ley hay que estudiarla y hay que entenderla. Hubieron leyes que fueron dadas coyunturalmente para el tiempo prehistórico en que vivió el pueblo allá en el desierto. Se necesitaba una constitución para juzgarla. Entonces hay cosas que fueron leyes que tuvieron vigencia en la coyuntura en que el pueblo estuvo. Y esas cosas hay que interpretarlas para no irnos a los extremos, como dicen algunos, que son quebrantadores y contradictores de la ley, porque dicen que ya no viven bajo la ley. O sea, bajo lo que no viven es bajo las condenas que la ley hace, bajo los dictámenes, los decretos de la ley, que están relacionados con las condenas por el quebrantamiento de la ley, porque fueron perdonados, por eso ya no están. Pero si pecan, pero como la ley está vigente, cuando ellos mienten, caen bajo la ley, y entonces vienen a caer bajo los decretos de la ley otra vez por su carnalidad, por su debilidad humana, etcétera. Pero la misericordia del Padre se manifiesta en el Hijo, y si hay arrepentimiento, viene el perdón, la restauración, etcétera, etcétera, y eso es gracia a Jehová. Ok, bueno, seguimos. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que parece que la limpieza está relacionada con el martirio, según las escrituras de Daniel y Apocalipsis. De ahí que quienes se inclinan por la línea mid-tribulación, ¿verdad?, ellos dicen que la iglesia, la persecución de la iglesia es un hecho innegable antes de que la iglesia sea inmortalizada. Ahora bien, estamos diciendo, ¿verdad?, que en Apocalipsis capítulo 21, 27 dice que no va a entrar ninguna cosa que haga cosas inmundas o que haga abominaciones, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el libro de la vida del Cordero está también implícito dentro de otros lugares de la Escritura, como por ejemplo el Antiguo Pacto, donde aparece el libro o el libro de Israel, que viene a ser el mismo donde están escritos los salmos. Vamos a llegar a eso si el tiempo nos los permite. Ok. Ahora bien, se presentan ahora dos versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, porque en Daniel capítulo 12:1 dice, será tiempo de angustia cual no hubo desde que hubo gente hasta entonces, todos los que se hayan inscritos en el libro. O sea, los que se han inscrito en el libro que menciona Daniel son salvos, pero ahí no se llama el libro del Cordero, se llama el libro del Cordero en el Nuevo Pacto, cuando Juan lo identifica de esa forma, pero Daniel lo identifica los inscritos en el libro, donde están escritos los nombres de las personas que son salvas, cuando usted lee Daniel capítulo 12 en el versículo 1. Entonces, vamos a esto. Los perseguidos en Daniel son también los mismos perseguidos en Apocalipsis, capítulo 13. Entonces, no es aplicable inclinar la persecución tan solo y exclusivamente al pueblo de Israel, porque existe una teología que parte los dos pueblos y los mantiene separados, y dice Dios tiene el pueblo de Dios, que es la iglesia, y el pueblo de Israel, y por eso hay dos agendas proféticas, se los vuelvo a decir. Entonces, si Daniel se refiere solamente a la persecución del pueblo israelita, y entonces decir que Apocalipsis capítulo 13 o lo que está en Apocalipsis, en tiempo apocalíptico, la persecución se refiere solamente a los israelitas, como algunos intérpretes lo hacen, desligando totalmente el pueblo que está relacionado con el arcángel Miguel y el libro de Daniel, nombrado en Daniel 12:1, del pueblo cristiano redimido por la sangre del Mesías, y el libro del Cordero
dicen los hermanos que están posicionados en esta segunda teoría, mi tribulación. En otras palabras, lo que están diciendo, no se puede desligar la persecución de uno y la persecución del otro. Es el mismo pueblo bajo la persecución del tiempo final. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, en tu Biblia y en la mía, si quieres puedes seguirme, para que tú mires que estamos compartiendo pura Biblia, pura escritura. En Apocalipsis capítulo 21 se encuentra al mismo pueblo relacionado con el libro donde están escritos sus nombres. No se habla de dos pueblos. Los dos pueblos es un invento teológico para forzar o para hacer calzar posiciones, principalmente la posición pretribulacionista. Necesita crear o establecer un nuevo andamiaje que fue establecido y lo han dicho ya, se los he predicado, lo han dicho ya. El doctor John F. Balburg, que fue discípulo de Scofield, el doctor John F. Balburg, que fue profesor en el instituto, en el seminario de Dallas, Texas, que es uno de los principales pretribulacionistas, él reconoce en el libro las grandes profecías de la Biblia que el pretribulacionismo, el arrebatamiento pretribulacional es una doctrina que vino a ser cabildeada apenas a finales de los años 1800. En otras palabras, de su misma pluma y de su misma boca está diciendo que es una doctrina nueva para la iglesia. Y entonces yo sé que van a salir, algunos de ustedes van a decir, no, que es vieja porque fulano de tal lo dijo, y lo van a defender, como nosotros decimos, como gato, ¿verdad? Con las patitas para arriba, tirando arañazos, pero lo está diciendo uno de los principales pretribulacionistas. No usted, que no es pretribulacionista ni de los principales. ¿Ok? Ahora, y ahí no se habla de dos pueblos, Apocalipsis 21, sino solamente de lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, Israel, que será totalmente salvo en la gran tribulación, y la iglesia del Mesías, Yeshua, unidos en un solo pueblo de Dios. Claramente Daniel 12 se está refiriendo al libro de la vida cuando la Biblia dice en la primera parte del versículo 1 de Daniel capítulo 12, leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. El ángel de la revelación está diciendo a Daniel que el pueblo que surgirá a partir del Mesías y sus 12 discípulos serían parte de los hijos de su pueblo. Recordemos que la Biblia dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando. ¿Escuchó? Derribando. No dice manteniendo. Entonces, ¿por qué yo voy a mantener esa división? Si el Mesías vino y derribó la pared intermedia. Pero el pretribulacionismo dice dos pueblos diferentes. Y ahí está la pared de separación entre Israel y la iglesia. Y el versículo en Efesios 2:14, la teología de Pablo, del rabino Pablo, Shaul, que la tenía muy clara la teología de él. Los que confundimos la teología de él somos nosotros, los seres humanos, la nueva generación que interpreta a como quiere para hacer decir la escritura lo que Dios nunca intentó decir. Y aquí dice, porque Él es nuestra paz, que en el Mesías, que de ambos pueblos, del pueblo de Israel y el que no era pueblo de Israel, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, bien, fue el Mesías quien derribó la pared entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Ahora, no hay gentiles en el Mesías. Que la iglesia es gentil. Si usted es gentil, es pagano. Pablo dice, cuando eran gentiles, ya no somos gentiles. Haciendo de los dos un solo pueblo, trasladando al pueblo que no era su pueblo e insertándolo dentro del Israel de Dios. Porque ahora solo hay un pueblo. Pero hay algunos que dicen, no, es que el pueblo de Israel se tiene que meter en la iglesia y abandonar el pueblo de Israel. Tiene que dejar de ser de Israel para hacerse iglesia si quiere ser salvo. Esa es la teología pastoral, católica, evangélica, que existe aquí entre las iglesias protestantes, en las iglesias denominacionales, pentecostal, luterana, bautista, lo que sea. También estos tribulacionistas creen que en el momento más difícil para la congregación, para la iglesia,
el Mesías vendrá como ladrón en la noche, de la misma forma que el pretribulacionismo cree que vendrá como ladrón en la noche, sin hacer ruido, de una manera imperceptible, para el mundo, para llevarse a su esposa. Solo que los pretribulacionistas que hablamos es antes de que empiece la última semana, y estos a la mitad de la semana viene también de una forma imperceptible, calladito, sin hacer ruido, con zapatos tenis, como se meten los ladrones, roban la casa, dejan la puerta abierta, y cuando se dan cuenta, no está el televisor, no está la cajita fuerte, no están las joyas, no hay nada, y ni cuenta se dieron. Y esa es la interpretación que tienen cuando el Señor levanta la iglesia. En este aspecto yo no discuto. El Señor viene como ladrón en la noche, así dice la Escritura, pero vamos a hacer algunas aclaraciones también acerca de eso más adelante. Según los defensores de esta teoría interpretativa, que es el arrebatamiento mitribulacional, el arrebatamiento es antes de los 7 juicios finales, ya que el libro de Apocalipsis, después del 7º sello, hay un intermedio de tiempo que son 30 minutos de luto en el cielo. Si hay luto, no hay celebración. Si hay luto, pues es contradictorio que en medio de una boda digan, a ver, estamos contentos y por favor, 30 minutos de luto porque se murió fulano de tal. Y va todo el mundo a sentarse en un luto. Es contradictorio, totalmente contradictorio. Eso está fuera de fase totalmente. Ahora, así pues, el 7º sello trae los 7 juicios finales, y hay un luto de 30 minutos en el intermedio, que eso es, podríamos decir, más o menos a la mitad de la semana, de acuerdo a esta interpretación. Aunque el tiempo en que se abre el 7º sello para dar inicio a los 7 juicios finales, la Biblia no nos dice exactamente en qué tiempo será, cuánto tiempo tomará, en qué año. No tenemos una pista, ¿verdad?, lo suficientemente clara, pero bueno, se presupone que más o menos a la mitad de la semana. Aunque realmente los 7 juicios, podríamos decir, no empiezan al momento en que el anticristo toma, aunque realmente los 7 juicios no empiezan en el momento en que el anticristo hombre toma el control sobre la ciudad de Jerusalén, sino puede ser más adelante en el tiempo durante el desarrollo de la segunda mitad de la semana, después de la apertura del 7º sello, que no sabemos exactamente tampoco cuándo es. Es más, hay personas que creen que ya los sellos se están abriendo. Cuando en 1914, en el 2014 y en el 2015 hubieron las tétradas de lunas de sangre, y algunas personas se burlaron y dijeron, hay algunos que están diciendo que estamos en Apocalipsis, y nosotros hemos venido predicando por el análisis que se ha hecho, ¿verdad?, que fue hecho primero por un pastor que no fue el de Texas, sino que fue otro que se me escapa el nombre, que dijo que después de cada tétrada siempre vienen a suceder cosas tremendas, ¿verdad?, de juicio aquí en la tierra. Y eso sucedió en el 14 y en el 15, cuando Dios dijo liberación y establecimiento del reino, liberación y establecimiento del reino. Era como el Mesías diciendo, de cierto te digo. Es decir, esto va en serio. Cuando dice de cierto, esto es firme. El hecho de que se haya hecho 2 veces y que hayan caído las tétradas en esas fechas de las fiestas de Dios, que siguen, ¿verdad?, teniendo una gran importancia profética, que no lo podemos obviar. Dios está diciendo liberación y establecimiento del reino. Eso viene. Y después de eso, nosotros estamos viviendo ahora el tiempo del coronavirus. Entonces pongámonos a pensar, las tétradas pasaron. Posible que se estén abriendo los sellos de la redención. Yo digo los sellos de la redención porque solo el Redentor puede abrirlo. El libro no lo puede abrir Miguel, nadie, ni usted, menos usted. Pero el Mesías sí, Él es el único que puede abrirlo porque Él es el Redentor. Porque son el libro de la redención, los sellos de la redención, cuando la redención está en la fase final. Sigo. En otras palabras, a la altura de Apocalipsis capítulo 6, la redención no se ha ejecutado. No ha habido una resurrección, una primera resurrección. No ha habido todavía transformación de cuerpos mortales en inmortales a la altura de Apocalipsis capítulo 6, porque la redención todavía está en progreso en la última etapa. Recuerde, para que Israel fuera redimido, los juicios fueron
derramados. Y cuando los juicios fueron derramados, el último juicio trajo la total liberación. Entonces Israel salió libre a adorar a Dios al desierto, como un pueblo libre. Esa fue la primera redención del pueblo. Ahora viene la redención total. Y para que la redención total pase, los sellos tienen que ser abiertos y el último sello trae los 7 juicios finales. Yo sé que no está de acuerdo a su teología, pero vamos a ver más adelante. Cuando yo tenía como unos 10 años de ser cristiano, me llegó un cassette donde el pastor era postribulacionista. Y cuando yo lo puse, como yo era cuando lo escuché decir sus argumentos, agarré el cassette y dije, esto es una basura. Insulté al pastor con mis labios y se lo dije a mi esposa, mirá lo que dice, y le dije algunas cosas fuertes del pastor, de lo que yo lo consideraba, y no quise escucharlo, el cassette, y lo tiré contra el piso y lo quebré. Y no quise saber nada del postribulacionismo y sus argumentos, porque a mí solo me habían enseñado el pre. Con el paso del tiempo, cuando yo me meto a estudiar más y me doy cuenta que existen diversas posiciones y no solo la que a mí me enseñaron, yo digo, mira, no hubiera quebrado el cassette de aquel hermano, pero en mi inmadurez lo condené al infierno y lo rechacé. Y no quise oírlo. Eso se llama inmadurez. Y eso es pecado también, hacer eso. Yo pequé y le pedí perdón a Dios por eso después. Porque nosotros debemos de ser estudiantes de la palabra. No debemos de ser dogmatizantes de la palabra, sino estudiantes. Y lo que somos más dogmatizantes que estudiantes. Porque nos aferramos a un dogma. Como que estamos amarrados de una cuerda y colgando a 1000 metros, a 1000 metros de altura, volviendo a ver hacia abajo, agarrado de la cuerda, de aquí no me suelto. Y de aquí nadie me hace... Y ninguna mano que te tira. Venite para acá, no estés ahí colgando. No, de aquí no me suelto. Aquí me quedo. Dogmatizantes. Mira. Entonces, ahora, para los intérpretes, para estos intérpretes existen 2 tribulaciones. La primera, con relación a la iglesia en la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, y la segunda tribulación con relación a Israel en la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Sin embargo, la Biblia habla de un periodo de 42 meses de tribulación, que es igual a 3 años y medio, 1260 días, o igual a tiempos y medio tiempo, de acuerdo a Daniel capítulo 7:25, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, versículo 14 y capítulo 13, versículo 5. Mencionemos otro versículo que respalde esta teoría. Y del templo en el cielo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Ese era el Mesías. Dice ahí que era uno semejante al Hijo del Hombre. Y clamaba a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado, que es el Mesías, sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Apocalipsis capítulo 14, versículos 15 y 16. Ahora, de los versículos del 17 al 20 del mismo capítulo, se habla de la vendimia de las uvas maduras, que son nada menos que la generación impía que habita la tierra y que son metidos en el periodo de los juicios de Dios, no en la ira de Satanás, sino en la ira de Dios, justo después de la siega de la mies de los creyentes. Entonces nosotros aquí estamos, ¿verdad? Que primero la iglesia es sacada, dicen, y después empiezan los juicios de los inconversos. Otras escrituras para demostrar esta teoría del arrebatamiento de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que nosotros ya lo conocemos,
que es bastante, que usted lo domina a cabalidad, usted es maestro de eso, usted ya sabe lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, porque el Señor mismo, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, y después dice la frase, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No siempre con el Señor en el aire, no siempre con el Señor en las nubes, como algunos dicen, y que nos vamos a quedar flotando en el aire. No dice que estarás con el Señor. No se vaya a los extremos. No salga con la inteligencia. ¿Y con quién anda, hermano? Pues viene solo. Yo creía que andaba con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No se vaya allí, no se vaya allí de esa forma, no analice así. Ok. Entonces, dicen los mis tribulacionistas, la profecía acerca de las persecuciones venideras anunciadas por el Mesías. Ellos mencionan en Mateo capítulo 24, 9, cuando el Mesías dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El pretribulacionismo dice eso, se refiere a los judíos. Entonces utilizamos el mismo ganchito para pescar. Este versículo es para los judíos, este es para la iglesia, este es para los judíos, este es para la iglesia, y empezamos también a utilizar el mismo ganchito o el mismo colador. Yo hago una pregunta. Cuando el Mesías predicó en su ministerio, ¿predicó el Evangelio o no lo predicó? Lo que está en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿es el Evangelio o no lo es? O va a sacar el ganchito y va a decir, esto es del Evangelio y esto no es. Piense, porque tenemos un anzuelo, ¿verdad? Bien especial para esas cosas. Ahora, el otro versículo dice, Lucas 21 del 12 al 17, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de su nombre. Ya sé que algunos pensaron y dijeron, se da cuenta que menciona sinagogas, no dice iglesias. Es que la iglesia cristiana no existía. La iglesia cristiana es parte de un proceso histórico, formativo, político y religioso que sucedió a partir del Imperio Romano, no antes. Entonces eso hay que manejarlo también, hay que manejarlo en contexto, en perspectiva. Si usted lo desconoce, usted puede darle la vuelta que usted quiera. En Pentecostés no se formó la iglesia cristiana. En Pentecostés Dios estableció el pacto que había prometido a Israel y a la casa de Judá, y selló con el Espíritu de Jehová en sus corazones la ley escrita en el corazón, ya no en las tablas de piedra, cuando celebraban Pentecostés por la entrega de las tablas en piedra allá en el monte de Dios en Arabia, en tiempos del profeta Moisés. Entonces son cuestiones que usted debe manejar para no salirse por la tangente. Ok. Y esto será ocasión para dar testimonio, pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No dice que los matarán a todos, sino a algunos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces eso es para los judíos. ¿Y por qué aborrecen entonces también a la iglesia cristiana? El día de hoy, conocida como cristiana, la iglesia evangélica. ¿Por qué los aborrecen? ¿Por qué los están matando? Usted sabe que hay persecución en más de 120 países de la tierra en este preciso momento. Que tal vez usted que vive aquí en Estados Unidos no tiene ninguna persecución. A usted lo persigue la hamburguesa, a usted lo persigue la pizza, a usted lo persigue el buffet. Bueno, ahorita no, porque ahorita el coronavirus cambió todo. Pero a usted lo estaba persiguiendo, ¿qué cosa? La abundancia. A usted lo persigue
los dolaritos que no son muchos y se lo gana en su trabajo. A usted no lo está persiguiendo nadie. Y cuando alguien se burla de usted, porque usted predicó o dijo alguna cosita, entonces ya llega llorando por la gran persecución que está sufriendo. Me ofendieron ahí en el trabajo y se pone a llorar como que fuera una gran persecución. Y después viene y usted hace alusión a las persecuciones. Eso no es persecución. Comparado con la persecución en realidad que está sufriendo los seguidores del Mesías en más de 120 países de la tierra, en India, en Pakistán, en los países musulmanes, en los países africanos del norte, en Nigeria, en el Congo y en esos lugares, que le digan a usted una cosita, eso no es nada. Entonces deje de estar llorando de ñoño. Eso no es posible. Fortalézcase en el Señor, establezcase en su fe, fortalézcase por si eso nos llega a suceder algún día, que estemos listos, preparados, roguemos a Dios. En todo caso, roguemos a Dios y no nos quejemos ni digamos que estamos sufriendo ahorita por el Señor. Está sufriendo con un plato de comida de 3 pisos de alto. Eso no es sufrimiento. Hay que ser realistas. Ahora, para algunos preteristas, o sea, el preterismo cree que las profecías apocalípticas ya todas se cumplieron en la historia. Hay un preterismo parcial y un preterismo total. Para algunos preteristas la persecución ya se cumplió. Entonces, ¿dónde queda la persecución actual de la iglesia de hoy? De la congregación de hoy. ¿Dónde queda? Porque ya se cumplió todas las profecías de la persecución. Entonces significa que el Mesías no tenía una perspectiva del pueblo del último tiempo que no quedó contemplado dentro de las profecías escritas. Porque ya el preterismo dice, ya se cumplió. Entonces el Mesías era miope. Entonces Dios se quedó miope también. Porque no contempló a esta generación dentro de las profecías. A ver, ¿qué cree usted? En mi país decimos, hágame bailar ese trompo en la uña, por favor. Hay cosas que hay que preguntárselas, hermanos. No es simplemente leer la Biblia por leerla. Pam, bam, 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 bam. Aquí dice esto. No. Hay que meditar. Hay que meditar. Ahora, mira bien. La frase dicha por el Señor habla de ser llevados a las sinagogas. Y como dije, esto da lugar a los intérpretes de la palabra que digan que esta profecía es solamente para el pueblo judío. Porque los cristianos no tienen ninguna relación con las sinagogas judías. En aquel tiempo no existía la palabra o no se utilizaba la palabra iglesia o congregación, ¿verdad? La manera griega para tener el concepto griego de terminología acerca de la congregación del Señor, como la conocemos nosotros ahora iglesia. La congregación del Señor se encontraba en las sinagogas y se reunía los días Shabbat a leer la Escritura. Entonces, ahora, si hoy existen templos y a los templos les llamamos iglesias, todo esto de las reuniones del pueblo de Dios en concentración para escuchar la palabra viene del concepto judaico de lo que eran las sinagogas, que son las escuelas espirituales. En otras palabras, hay un montón de sinagogas cristianas que vienen a ser las iglesias. Si nos podemos hacer una traducción para comprender cómo esto calza realmente en nuestro tiempo. No nos encerremos tampoco en dogmatismos. Ahora, piense que cuando la iglesia fue establecida, ¿a quién llamó Yeshua? ¿A quién llamó? A judíos que militaban en la ortodoxia judaica, farisaica, que eran talmudistas, judíos talmudistas. Y ellos siguieron siendo judíos, pero ahora del grupo de Yeshua el Mesías. No dejaron de ser judíos nunca. Es que el Mesías no vino a formar una nueva religión y a divorciarse del judaísmo. Ya lo dije antes. Si él hubiera hecho eso, él no puede ser el Mesías, porque el Mesías es un concepto judío. Judío. Viene de las profecías que están escritas en el judaísmo, en la Torá, en el judaísmo del pueblo de Israel. Él no vino
a desligarse, a divorciarse del pueblo de Israel, ni de la fe que él mismo trajo juntamente con el Padre a los israelitas en el monte, a través de las manos de Moisés. Él no vino a romper eso, a destruirlo, a pulverizarlo y a decir yo me divorcio al 100% de todas estas cosas y ahora establezco una nueva religión, porque entonces no puede ser el Mesías, porque el Mesías no va a hacer eso. El Mesías es el Mesías primeramente hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Yo voy a terminar con esto y voy a dar otra secuencia a esto. Vamos a entrar a la otra parte y espero que usted esté analizando esto y viéndolo como algo edificante, no como algo que está aquí simplemente para que lo contradiga y para que usted se enoje y para que peleemos y para que nos pongamos los guantes o sin guantes o como usted quiera. No es para que nos vayamos al Montarrascal de enfrente donde nadie nos ve y ahí arreglamos las cosas como hombres. No, esto es para aprender, para analizar, para seguir caminando, para edificarnos. Así que voy a llegar hasta aquí. Gracias por estar conmigo en esta enseñanza. Vamos a darle secuencia. Por favor, tenga la bondad, tenga la amabilidad de darle secuencia a esta enseñanza antes de llegar a hablar prejuiciosamente y pecaminosamente. Que el Señor le siga bendiciendo. Estaré con usted en lo que resta de este estudio, que lo estamos preparando con amor fraternal, de hermanos, en el nombre de Yeshua. Bendiciones a todos.